Diciembre de 2025. Salina Cruz, Oaxaca, mientras el mundo observaba el Pacífico, esperando movimientos de las grandes potencias. Algo estaba ocurriendo en silencio en las costas del sur de México, algo que ningún analista en Washington había anticipado. La quilla del primer buque patrulla oceánica clase Yucatán tocaba las aguas del astillero de Marina número 1. No era solo un buque más, era el inicio de una transformación que desafiaría décadas de dominio naval indiscutido. En el continente americano, México acaba de activar el programa naval más ambicioso de su historia moderna. 7 nuevas patrullas oceánicas de última generación, ingeniería completamente mexicana, tecnología que combina propulsión híbrida diésel eléctrica con paneles solares, capacidad para operar helicópteros, autonomía extendida, y un propósito claro: proyectar poder en aguas donde tradicionalmente solo una bandera había sido dominante. Pero lo que realmente inquieta en los círculos de defensa estadounidenses no es solo el hardware, es el momento, es la estrategia, es el mensaje político que se envía cuando una nación históricamente defensiva decide, de golpe, modernizar su capacidad de proyección naval justo cuando las tensiones bilaterales alcanzan su punto más crítico. En décadas, ¿coincidencia? Los que conocen el tablero geopolítico saben que en defensa nada es casualidad. El silencio estratégico durante años. México mantuvo una postura naval discreta. Su flota operaba con buques de más de 4 décadas de antigüedad. Los viejos clase Valle, incorporados en los años 80, apenas 3 permanecían operativos a finales de 2024. La Armada de México parecía conformarse con tareas de vigilancia costera, combate al narcotráfico y operaciones humanitarias. Una marina funcional. Sí, pero limitada, predecible, sin ambiciones regionales aparentes. Esa percepción era exactamente lo que México necesitaba proyectar, porque mientras Washington asumía que su vecino del sur jamás representaría un desafío naval, Ciudad de México trabajaba en silencio. En octubre de 2025, el Congreso mexicano aprobó una nueva ley orgánica de la Armada, un documento que pasó casi desapercibido para la prensa internacional, pero los analistas militares que lo leyeron con atención notaron algo perturbador: la creación de unidades navales especializadas en ciberdefensa e inteligencia artificial para operaciones navales. No se trataba solo de comprar buques nuevos, era una reconceptualización completa de la doctrina naval mexicana, de una armada reactiva y defensiva, a una fuerza capaz de operar de manera ofensiva en el espectro completo de la guerra moderna, desde el dominio del mar tradicional hasta el ciberespacio y las operaciones de información. La pregunta que nadie en el Pentágono quería formular en voz alta era simple: ¿contra quién planea México usar estas capacidades? Clase Yucatán, el lobo disfrazado de patrulla. Cuando se anunció la construcción de las patrullas oceánicas OPV 2025, la nomenclatura fue cuidadosamente elegida. Patrulla, una palabra que evoca vigilancia, control, defensa, nada amenazante. Pero los números cuentan otra historia: 79 metros y medio de eslora, 11 metros de mengue, calado de 3.3 metros, propulsión híbrida con 15,700 kilovatios de potencia instalada, más de 21,000 caballos de fuerza, capacidad para 60 elementos navales, Género semirretráctil para helicóptero, embarcaciones, interceptoras de alta velocidad, autonomía oceánica extendida. Estas no son patrulleras costeras, son plataformas de proyección de fuerza de alcance regional. Ya hay 7 en construcción, 3 para el Pacífico, 4 para el Golfo de México, una distribución que no es casual, porque esas aguas no solo son territorio mexicano, son las rutas marítimas por donde transita el 70% del comercio exterior estadounidense con América Latina. Son los flancos sur de Estados Unidos, zonas que Washington siempre asumió como patio trasero seguro. Hasta ahora, la tecnología incorporada marca otra ruptura: propulsión híbrida y paneles solares no son solo declaraciones ambientales, son capacidades tácticas: menor firma térmica, operación silenciosa en modo eléctrico, mayor tiempo en estación sin reabastecimiento. En lenguaje naval, eso significa más difícil de detectar, más difícil de rastrear, más difícil de predecir, para una marina que históricamente operaba buques ruidosos y obsoletos. Este salto tecnológico equivale a pasar de la era del vapor a la era de los submarinos furtivos, el corredor que cambia el juego. Pero la verdadera revelación estratégica no está en los buques, está en el proyecto que protegen: el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Un nombre largo para una realidad simple: México está construyendo su propio canal de Panamá, terrestre, moderno y completamente bajo su control. 2 puertos principales, Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalcos en el Golfo de México, conectados por ferrocarril de alta capacidad. Tiempo de tránsito, menos de 6 horas, sin cuellos de botella, sin dependencia de infraestructura extranjera, sin tarifa panameña, cuando esté completamente operativo.
El corredor ofrecerá a las navieras una alternativa real al Canal de Panamá, pero también algo más inquietante para Washington, le dará a México el control sobre una arteria comercial crítica entre Asia y la costa este de Estados Unidos, y por primera vez en su historia moderna, México tendrá la capacidad naval para proteger esa ruta, o para cerrarla. En agosto de 2025, el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, declaró públicamente que México se proyecta como potencia marítima emergente. No usó eufemismos, no habló de cooperación regional, usó la palabra poder, y lo hizo a bordo de la R.M. Juárez, la patrulla oceánica de largo alcance que hasta ese momento era el buque más avanzado de la Armada Mexicana. Ese mismo día, anunció la modernización de 11 puertos clave: Ensenada, Guaymas, Manzanillo, Acapulco, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Ceiba Playa, Coatzacoalcos, Veracruz y Matamoros. 11 puntos de proyección naval distribuidos estratégicamente en ambos litorales. 11 piezas de un tablero donde México ya no juega solo defensa. Enero de 2026, la llamada el lunes 12 de enero de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió una llamada del presidente Donald Trump. El tema oficial, cooperación en seguridad bilateral. El tema real, Trump había sugerido públicamente días antes la posibilidad de lanzar ataques terrestres contra cárteles mexicanos, con tropas estadounidenses, en territorio mexicano. La respuesta de Sheinbaum fue categórica y pública: le dije, no. Eso no está en la agenda. 4 palabras que resonaron como un portazo en el Pentágono, porque por primera vez en décadas, México no solo rechazaba una sugerencia militar estadounidense, la rechazaba sin ambigüedad, sin margen para negociación, con la confianza de quien sabe que tiene cartas para jugar. Esa misma semana, 75 congresistas estadounidenses firmaron una carta urgiendo a Trump a no concretar ninguna acción militar en México, no por principios humanitarios, por pragmatismo estratégico, porque los mismos analistas que asesoran al Congreso estadounidense llegaron a una conclusión incómoda: México ya no es el vecino vulnerable de los años 90. La sincronización de eventos no fue accidente. La ceremonia de puesta de quilla del primer clase a Yucatán se realizó apenas 3 semanas antes. En diciembre de 2025, el mensaje implícito fue claro: México está construyendo capacidades, y no pedirá permiso para usarlas en defensa de su soberanía. La doctrina del espacio negado en círculos de defensa. Existe un concepto conocido como anti-access area denial, negación de acceso y área, la capacidad de una nación para impedir que una fuerza extranjera opere libremente en su zona de influencia. Durante décadas fue una doctrina asociada a China, Rusia o Irán, nunca a México. Pero las 7 nuevas patrullas oceánicas, combinadas con las capacidades de ciberdefensa e inteligencia artificial aprobadas en la nueva ley naval, configuran exactamente eso: una doctrina de negación de área en aguas mexicanas y áreas económicas exclusivas adyacentes. No se trata de enfrentar a la Marina estadounidense en combate abierto. México no tiene esa capacidad ni la necesidad estratégica. Se trata de algo más sutil y más efectivo: hacer que cualquier operación naval no autorizada en aguas mexicanas sea lo suficientemente costosa, lo suficientemente compleja, lo suficientemente riesgosa como para disuadir su ejecución. Es la diferencia entre un candado y una alarma. El candado intenta impedir la entrada. La alarma asegura que la entrada tenga consecuencias. México está instalando alarmas en todo su perímetro marítimo, y las alarmas tienen otro efecto: obligan a la otra parte a mostrar intenciones. Si Estados Unidos quisiera operar militarmente cerca de costas mexicanas, ahora tendría que hacerlo, sabiendo que será detectado, rastreado y potencialmente confrontado. Ya no puede asumir dominio marítimo automático en el Golfo de México o en el Pacífico mexicano. Ese cambio de paradigma es lo que realmente tiembla en Washington del factor China. Ningún análisis de este giro naval mexicano estaría completo sin mencionar el elefante en el Pacífico, China, porque aunque los buques clase Yucatán se construyen con ingeniería mexicana en astilleros mexicanos, la pregunta que obsesiona a los estrategas estadounidenses es: ¿quién transfirió la tecnología? México no desarrolló capacidades de propulsión híbrida avanzada de la noche a la mañana. No creó unidades de ciberdefensa naval en el vacío. No diseñó sistemas de inteligencia artificial para guerra naval sin asistencia externa. Y China ha sido extremadamente activa en América Latina en la última década. Inversión en puertos, transferencia tecnológica, acuerdos de cooperación militar, todo bajo el radar de los titulares, pero absolutamente visible en los informes de inteligencia. Si Beijing ha encontrado en México un socio naval dispuesto a modernizarse, el mapa de poder en el continente americano acaba de redibujarse, porque no se trataría solo de 7 patrullas mexicanas, se trataría de 7 patrullas con tecnología, entrenamiento y posiblemente apoyo logístico chino operando a menos de 2.000 kilómetros de la costa de Texas. Es la pesadilla de todo planificador de defensa estadounidense.
una fuerza naval, amiga de Beijing en el hemisferio occidental. México no ha confirmado ni desmentido cooperación técnica con China, y esa ambigüedad estratégica es, en sí misma, una herramienta de poder. El precio del desafío proyectar poder naval tiene costos, no solo económicos, también políticos y estratégicos. México está apostando a que su creciente capacidad naval le dará mayor margen de negociación con Estados Unidos en temas migratorios, comerciales y de seguridad. Está apostando a que Washington preferirá negociar que confrontar. Pero esa apuesta asume racionalidad en ambos lados, y la historia está llena de conflictos que comenzaron porque una de las partes malinterpretó las intenciones de la otra, o porque pequeños incidentes navales escalaron fuera de control. Un buque mexicano interceptando una embarcación estadounidense en aguas disputadas, un helicóptero naval estadounidense sobrevolando, una patrulla mexicana demasiado cerca, un ciberataque de origen incierto contra sistemas navales de uno u otro lado. Cualquiera de esos escenarios, impensables hace 5 años, ahora son plausibles, y una vez que dos marinas comienzan a tratarse como competidores en lugar de socios, la dinámica cambia, los protocolos de cooperación se tensan, los canales de comunicación se enfrían, los malentendidos se multiplican. México está cruzando una línea que ningún país latinoamericano había cruzado en el siglo XXI, está desafiando el dominio naval estadounidense en su propio hemisferio. No con retórica, con acero, tecnología y doctrina. Las implicaciones globales. Lo que ocurre en las aguas mexicanas no se queda en las aguas mexicanas. Cada movimiento de poder regional tiene eco global, y el mensaje que México está enviando resuena especialmente en otras naciones de tamaño medio que históricamente han vivido bajo la sombra militar de una potencia mayor. Si México puede construir capacidad naval suficiente para negociar desde una posición de fuerza con Estados Unidos, ¿qué impide que Brasil, Argentina o Colombia intenten lo mismo? ¿Qué impide que naciones en el sudeste asiático, en el Medio Oriente o en Europa del Este tomen nota y repliquen la estrategia? El orden naval global de los últimos 30 años se basó en un supuesto: las grandes potencias dominan los mares, y las potencias medianas aceptan ese dominio a cambio de protección y acceso a mercados. México está cuestionando ese supuesto, y si tiene éxito, el modelo se replique. Washington lo sabe, por eso la reacción no será inmediata ni ruidosa, será gradual y calculada. Más ejercicios navales conjuntos en el Golfo de México, mayor presencia de buques estadounidenses en aguas internacionales cerca de costas mexicanas, presión diplomática en foros multilaterales, restricciones tecnológicas, condicionalidad en acuerdos comerciales, pero también algo más sutil. Estados Unidos necesitará recalibrar su relación con México, porque un vecino con capacidad naval es un vecino que exige ser escuchado, y un vecino que exige ser escuchado es un vecino que puede decir no. El futuro del Golfo en los próximos 5 años. El Golfo de México dejará de ser un lago estadounidense. Será un espacio marítimo compartido donde dos marinas operan con capacidades comparables en sus respectivas zonas. Eso obliga a redefinir protocolos, renegociar tratados y, sobre todo, repensar estrategias. Para Estados Unidos, significará aceptar que ya no puede asumir dominio automático en aguas del sur. Tendrá que coordinar, notificar, consultar, verbos que Washington no está acostumbrado a conjugar cuando se trata de su hemisferio. Para México, significará sostener un nivel de gasto militar naval que históricamente nunca ha mantenido. Significará entrenar tripulaciones para operar tecnología avanzada. Significará desarrollar una doctrina naval ofensiva sin experiencia reciente en ese tipo de operaciones. Y significará, sobre todo, estar preparado para usar esas capacidades si la disuasión falla. Porque construir una marina moderna es la parte fácil. Usarla con efectividad estratégica es lo que separa a las naciones con barcos de las naciones con poder naval. La pregunta que nadie responde en las salas de situación del Pentágono, de la Casa Blanca y de las agencias de inteligencia estadounidenses. Hay una pregunta que nadie se atreve a responder públicamente: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar México? ¿Es esto solo una modernización defensiva? ¿O es el primer paso de una estrategia de décadas para convertirse en una potencia naval regional con capacidad de proyectar fuerza más allá de sus costas? ¿Los buques clase Yucatán son el final del programa? ¿O son solo el principio? ¿Vendrán después fragatas, destructores, capacidad anfibia, submarinos? Y la pregunta más incómoda de todas: si México se siente amenazado por una acción militar estadounidense, ¿usaría su nueva capacidad naval para bloquear rutas comerciales estadounidenses en el Golfo, para cerrar el acceso al corredor interoceánico, para establecer zonas de exclusión en sus aguas económicas? Son preguntas que ningún gobierno quiere explorar públicamente, porque hacerlas implica aceptar que la relación bilateral ya no se basa en cooperación asimétrica, sino en disuasión mutua, y la disuasión mutua es el lenguaje de los competidores estratégicos, no de los socios. El acero no miente mientras políticos y diplomáticos hablan de cooperación. Los astilleros cuentan otra historia: 7 quillas, 7 cascos,
7 buques que estarán operativos antes de 2030, 11 puertos modernizados, un corredor interoceánico en expansión, una ley naval que autoriza ciberdefensa e inteligencia artificial, un presupuesto de defensa naval que crece año tras año, el acero no miente, y el acero mexicano está tomando forma de poder naval. Washington tiembla porque por primera vez en más de un siglo tiene que considerar a su vecino del sur no como un problema de seguridad interna que se resuelve con cooperación policial, sino como un actor naval con capacidad de afectar intereses estratégicos estadounidenses en el Golfo de México y el Pacífico. Esa es una conversación que Estados Unidos nunca pensó que tendría que tener, y es una conversación para la que no tiene manual de instrucciones, porque cuando el poder naval cambia de manos, las reglas del juego se reescriben, y México acaba de tomar la pluma. ¿Crees que México debería expandir aún más su capacidad naval? ¿O este movimiento ya cruzó la línea de la provocación? Comenta Poder si quieres la segunda parte de esta historia, las armas secretas que México está desarrollando y que nadie ha visto todavía.